un gran reconocimiento a Upasol, a Patricio, a María Cristina, y expresar mi enorme alegría de que Inés los esté apoyando. Bueno, vamos entonces a iniciar este panel, que vamos a tener primero a Nest contándonos más sobre cuáles son los desafíos y las perspectivas de la innovación social, del emprendimiento social en América Latina. Nicole, por favor. Bueno, yo creo que ya destaqué, yo creo que lo que traté de decir en la presentación es que hay muchas oportunidades concretas, hay modelos probados, ¿no? Hay intereses de todos los sectores. O sea, ha tocado el tema del emprendimiento social, ha tocado los diferentes sectores, academia, sector privado, gobierno, sociedad civil. Y sabemos, por ejemplo, yo creo que para Nest, una de las cosas que hemos visto que es más el desafío más preocupante es que no existen muchos emprendimientos sociales exitosos. Y yo creo que la razón, una de las razones, es que mueren en etapa de idea porque no tienen el apoyo que necesitan para verdaderamente convertirse en empresas sustentables, ¿no? Sustentables. El apoyo que puede dar una organización en términos de hacer un emprendimiento viable es muy importante. Es donde yo creo que en este momento tenemos que estar. Tenemos que estar en creando la infraestructura de apoyo que necesitan los emprendimientos sociales para consolidarse de una idea a prepararse para escalar. Y si ustedes ven, esa es una inversión que alguien lo tiene que financiar. Y yo creo que uno de los grandes desafíos que tenemos en nuestro país y en nuestra región es que no tenemos los financiadores para esto. Sí tenemos los fondos de inversión de impacto. Hay mucho, han crecido mucho. Dicen que hay algo como 10 billones de dólares en fondos de inversión de impacto en este momento. Pero no tenemos el financiamiento para apoyar el otro lado de la moneda, que son los emprendimientos sociales. Ese capital blando, que como dije antes, tiene que ser basado también de la filantropía, pero también puede ser gobierno, etcétera, es extremadamente necesario. Y si tuviese que decir de todas las oportunidades que existen en este momento, cuál yo creo que sería una de las más importantes, es crear ese apoyo. Es que los emprendimientos sociales tienen que ser eficientes y tienen que ser capaces de medir el impacto. Con esto entonces quiero pasarle a Conrad para que nos comente desde el gobierno cómo se ve eso y qué perspectivas en términos de ese apoyo que requiere el emprendimiento social lo están viendo desde Corfo. Muy bien, muchas gracias también por la invitación y por la oportunidad. La verdad es que coincido con Nicole en algunos aspectos, sobre todo en la parte de que faltan algunos ejemplos, digamos, ¿no es cierto?, de emprendimientos sociales realmente exitosos que uno pueda seguir. No es que no existan, pero quizás no están suficientemente visibilizados y son quizás todavía insuficientes en cantidad. En lo que no estoy tan seguro de que sea realmente así hoy todavía es en la falta de financiamiento. Y creo que ahí hay que ser sutil, hay diferencias. Creo que hay emprendimientos sociales que, como lo dice la verdad el título del día, ¿no es cierto?, es el Día de la Empresa Social. Yo creo que en el caso de las empresas sociales ya no es realmente así que falte financiamiento, porque creo que la cadena de financiamiento hoy día del emprendimiento está bastante poco diferenciada de la cadena de financiamiento de las empresas sociales. Si estamos hablando de emprendimientos sociales que están más cerca de las actividades sin fines de lucro, digamos, más tradicionales y están en ese espectro de la escala de grises, efectivamente creo que todavía falta, y en ese sentido quizás la discusión tiene más que ver con, ¿no es cierto?, tradicionalmente las dificultades que han habido en Chile desde el punto de vista del financiamiento de las donaciones y de una serie de actividades relacionadas a
¿no es cierto?, la actividad más filantrópica. Tradicionalmente, uno esperaría y diría, bueno, ¿cuándo va a surgir, por ejemplo, un fondo de capital semilla para emprendimientos sociales? En la Corfo, por ejemplo, ¿no? Y bueno, acá hay un caso sentado, ¿no es cierto?, de alguien que se ganó un capital semilla tradicional con un emprendimiento social. Además, hoy día, ¿no es cierto?, un buen porcentaje de los proyectos de Startup Chile que se ganan financiamiento son emprendimientos sociales. Y un buen porcentaje, cada vez más, digamos, ¿no es cierto?, de los capital semillas y de los proyectos apoyados por incubadoras con el subsidio semilla de Corfo también son emprendimientos sociales. Y de hecho hay conversaciones bastante avanzadas para eventualmente crear perdón por el tecnicismo, pero un SAF, que es este instrumento ¿no es cierto?, de una especie de fondo de capital semilla con un enfoque de emprendimiento social, pero con el mismo instrumento, con la misma cadena de financiamiento. Nosotros hoy día vemos el FIS y el FIS opera con un modelo de financiamiento privado, con los fondos privados de inversión y con las leyes del sector privado para financiar actividades, ¿no es cierto?, privadas. Y así sucesivamente podrían surgir muchas más iniciativas y la verdad es que las barreras son más bien mentales. Yo creo que la transformación que hubo en Corfo no tiene nada que ver con lo legal, de hecho no se cambió una coma en función de las bases de postulación, etcétera, pensando en emprendimientos sociales, sino que lo que cambió, ¿no es cierto?, fue el trabajo con los funcionarios y fue el trabajo con los entes que toman las decisiones, en los cuales les fue cambiando, ¿no es cierto?, la manera de pensar y ver estos proyectos, y se dieron cuenta que efectivamente no tenían importantes diferencias con proyectos privados. Entonces creo que ese trabajo de ir cambiando la mentalidad, la cultura, la manera en que vemos, ¿no es cierto?, la actividad empresarial, es un tema que de nuevo, no es rápido, no es posible hacerlo de un día para otro, pero sin duda estamos avanzando a pasos muy firmes y creo que efectivamente satisfaciendo la mayor parte de las necesidades. No estoy diciendo todas, pero la mayor parte de las necesidades. La lógica de Triciclos nace desde el modelo empresarial convencional. No nace desde la mirada del espíritu más social y de las ONGs y de la filantropía clásica, digamos, sino que más bien parte justamente cuestionando el modelo de las empresas. Y es que a nosotros lo que nos pasa es que sentimos que este es como un nuevo deporte y en que el objetivo no es que nosotros lo pasemos súper bien y que me damos un par de goles, es que queremos ser más grandes que la FIFA, es que queremos efectivamente cambiar las reglas del juego a nivel global. Entonces, nosotros, desde la perspectiva de Triciclos, voy a hablar primero y después quiero caer en la lógica de las empresas B, digamos. Lo que queremos es efectivamente ser capaces de cambiar el mainstream. Creemos que simplemente por la vía de ir consolidando esta mirada de la importancia de los problemas, de resolver los problemas sociales o ambientales, no solo nos vamos a quedar en una cancha más bien pequeña, sino que de alguna forma nosotros sentimos que le estamos haciendo el juego a quienes no quieren que eso cambie. Y quiero irme a la gráfica que mostraba Andrés Velasco, esa gráfica de desigualdad. Esa gráfica de desigualdad tiene que ver no solo con qué terrible la desigualdad, tiene que ver con que aquellos que estamos en los espacios de élite, nos encanta que haya gente que viva con poco dinero. Si ese juego se sostiene por los dos lados. Y lo que tenemos que lograr es cambiar la lógica en aquellos espacios donde se juega el juego real de la humanidad, donde se juega no solo los temas políticos, sino que los temas económicos, de impregnar eso de una necesidad absoluta y urgente de cambiar los modelos empresariales, todos. Entonces, cuando hablamos de un caso de éxito, yo creo que es bastante sintomático que digan que Triciclo es un caso de éxito, porque Triciclo sigue siendo una anécdota. Tenemos que efectivamente lograr casos de éxito. Y casos de éxito son casos en la bolsa. Casos de éxito son casos que hacen que los grandes millonarios de este mundo digan, ups, esto realmente cambió. Mientras ellos nos sigan mirando como una anécdota, como un par de niños hippies que quieren hacer las cosas distintas, estamos jugando el mismo juego de quienes quieren mantener el mainstream, de quienes quieren mantener el business as usual. A mí me toca colaborar en distintas universidades, no soy capaz de dar abasto de la cantidad de invitaciones que me dan, lo que está haciendo la Sole Ferrer, que está por aquí en la Facultad de Ingeniería Civil de la Católica, lo que está pasando en la Universidad Adolfo Ibáñez, en la UDD, en la Universidad de Chile, la FEN, en fin, no quiero dejar la UFRO. Yo veo la cantidad de universidades en Chile que están hoy en día urgentemente gatillando esta necesidad en aquellos alumnos tremendamente capaces que simplemente tú les tienes que abrir el paraguas y decirle, compadre, ¿a usted le gusta la empresa? Mire, aquí hay otra alternativa. Y a esa edad
es tremendamente factible que nosotros logremos que esos jóvenes, en vez de enredarse en la lógica empresarial convencional, se muevan hacia una lógica empresarial en que, de nuevo, no da lo mismo cómo te ganaste cada peso, sino que cada peso que te ganaste generó igual o mayor impacto social o medioambiental. Ese es el cambio que yo estoy viendo, es el cambio que nos hemos vivido. Hoy en día, Triciclos ha crecido de una manera extraordinaria para nosotros, estamos ya expandiéndonos regionalmente, por lo menos a nivel sudamericano, con un potencial de incluso crecer a nivel global, en gran medida, no solo por el apoyo que hemos tenido de organizaciones como, de nuevo, Ashoka o eBay o Siemens, en fin, el apoyo que nos dio Corfo, el capital semilla que nos ganamos inicialmente, pero sobre todo por nuestro compromiso legal y vinculante de querer generar lucro, habiendo primero generado el máximo valor social y ambiental que éramos capaces. Estamos partiendo de la base que existe un mundo que incluye a estas empresas, a las ONG, fundaciones, mutuales, juntas de vecinos, todo tipo de organizaciones que están emprendiendo socialmente. Eso es importante en un contexto donde la innovación se valora mucho, como en la lógica de que lo nuevo siempre es mejor que lo antiguo, pero en realidad tenemos una historia larguísima, precolombina, de desarrollo social para poder generar productos y bienes de servicios a todos nosotros, digamos. O sea, la economía se ha ido constituida desde la sociedad siempre. Y en ese contexto es interesante partir de ese punto de vista, donde las definiciones, por lo menos lo que nosotros estamos tratando de ver, de un centro que tiene que ver con la generación de estudios, investigaciones, también hacemos docencia de pre y posgrado, y un área de asistencia técnica de la cual un poco querría hablar para este tema, en donde nosotros particularmente estamos apoyando desde hace varios años atrás experiencias de cooperativas escolares, que nos parece interesante en la medida en que hay una discusión que tiene que ver con la empresa social y donde se aprende el concepto de empresa. Empresa convencional y donde por tanto, se aprende el concepto de economía, de mercado. ¿Dónde lo aprendemos? No sé si se recuerdan algunos de ustedes qué curso, qué año de la educación primaria básica se habla de economía. No sé, ¿algo? Ciencias sociales, estamos hablando en la media, ¿cierto? Por tanto, quiere decir que todo lo que aprendemos de economía, de mercado, antes de la media, que aprendemos cosas, por osmosis, por conversaciones familiares, por ver la tele, lo aprendemos a través de la educación no formal o informal. En ese sentido, vamos pensando en oferta y demanda, en competencia, en que hay que tratar de ganarle a la otra empresa, en que las empresas funcionen a partir de las ganancias, y eso es el principal móvil. No lo aprendemos en la empresa, o sea, lo aprendemos en la escuela, no lo aprendemos en ningún lado. Lo aprendemos en la generalidad de la vida social. Eso significa que tenemos un contexto donde, y es súper bueno que aparezca ahora en la universidad como una discusión y una práctica, es decir, tenemos que pensar que la economía, la sociedad son cuestiones que uno aprende. Y en la forma de que se van construyendo las personas que generan empresas y los especialistas que van a ser los gerentes de la empresa, en algunas áreas profesionales, que van a decidir posteriormente si el desarrollo económico o, digamos, la variable que yo tengo que modificar para lograr la sustentabilidad de la empresa es primero el factor humano porque es más caro, eso lo aprendimos. Pero si yo parto de una cooperativa donde digo que el factor humano es el último que debo mover porque el factor humano soy yo y es el socio, por tanto, yo tengo que crear las condiciones, imaginación, innovación, para evitar y reducir ese costo como móvil principal de mi organización. Y eso no estoy hablando de una ideología, estoy hablando de los efectos que uno puede constatar en la crisis europea, en España, donde se producen producción de, ayer estaba mirando los datos, producción de empleo, sector cooperativo, en regiones de España. Son empresas que proveen todo tipo de servicios que conocemos. Y en ese sentido es importante la construcción de lo que decía Gonzalo antes, de la definición de empresa social, no es un tema menor. ¿Qué vamos a poner ahí como concepto del punto de vista del apoyo del Estado? Y es importante en Chile particularmente porque el Estado es muy importante en Chile. La innovación social en Latinoamérica, si estamos hablando de Latinoamérica, tiene que ver con la no existencia de Estado. Y la educación, y uno ve en Brasil, las políticas educativas hacia la preescolar no existe el Estado. Uno va y son todas construcciones comunitarias. Por tanto, el Estado en Chile, a diferencia del resto de la América Latina, es muy importante porque es muy omnipresente y hay una permanente, de parte de la sociedad civil, es importante ese reconocimiento, tanto legislativo, financiero, para apoyar, en este caso, las inquietudes que tiene la sociedad en torno a generar una ampliación de este sector. Entonces, en ese sentido, es importante
la construcción de esa política pública y estas definiciones generales que son un marco. Y solamente para terminar, dos cosas respecto a esta experiencia de las cooperativas escolares. No sé si hay alguien acá de municipios. ¿Hay algún encargado de municipio de fomento productivo? Nadie. Bueno, y todos sabemos que la economía social se mueve en los espacios locales. ¿Por qué no hay nadie de municipio? ¿Hay alguien de educación, departamento de educación, profesor? Ya. 4, muy bien. Porque esto se educa, esto es cultura. Entonces, tenemos poca presencia y eso es importante porque nosotros, esta experiencia que impulsamos hace varios años de cooperativas escolares, apunta, y son un mandato de las cooperativas, es generar, difundir esta práctica de la economía, y ahí notamos dos cosas. Notamos primero que efectivamente intentar instalar un proceso de emprendimiento social en la escuela, un pequeño bazar, acompañar a una profesora en ese proceso, levantar este capital semilla y que incluso produzca, o sea, generan excedentes, con los cuales generan incluso alguna inversión entre la escuela, no tienen lugar. ¿Dónde se junta la cooperativa escolar? En el espacio curricular, si está lleno de el CIMSE, jornada completa, escuela completa, llena de otras actividades donde no puede construir un currículum propio, individual o por escuela para poder definir horas para esta actividad de desarrollo también de otra área de la economía social, que sabemos que no existe en el currículum general, como dije, formación en economía, y en mercado y en empresas solamente en cuarto medio. ¿Dónde lo hace? ¿En la hora de jefe de curso? Tiene que buscar los espacios para poder hacerlo. Y en segundo lugar, ¿qué vinculación tiene esto con el municipio? Porque uno ve la experiencia internacional también de las empresas sociales, y lo mencionó también la experiencia británica, los gobiernos locales son muy importantes. Ahí son los espacios de encuentro entre la oferta y la demanda local, son los espacios de encuentro de asesoría técnica o a estos núcleos de empresas sociales. Hay una larga experiencia desde el libro blanco de Jacques Delors, de toda la orientación, donde también hay una ubicación del municipio en torno al gobierno local, particularmente en el fomento, el incentivo de la producción de estos mercados locales, que son los mercados incompletos, porque en las empresas sociales producen muchos bienes y servicios que no son para la demanda, no están cubiertos por el Estado, no están cubiertos por el mercado, pero la sociedad los puede cubrir si se dan las condiciones.